Hola, hola, bienvenidos al canal, espero que estén bien. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que estés enterado de todos los tutoriales que suba. El día de hoy vamos a tejer estas hermosas flores llamadas gerberas. Me escribieron por Instagram y por Facebook pidiéndome el tutorial de estas bellas flores. Si quieres estar más en contacto conmigo, te invito a seguirme por Instagram y por Facebook. Es por donde realizamos también retos tejeriles. Ahora sí, vamos a continuar con la lista de los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son hilos 100% de algodón. Aquí en Perú encontramos este hilo de 4 hebras de la fábrica La Colonial, se llama Quesito. Mis amigas de México me comentan que ellas utilizan el hilo llamado la abuelita. También lo pueden utilizar u otro material que sea de algodón. Miren, para el centro le puse un color verde, pero en fotos también he visto que utiliza un color marrón oscuro o negro. Y estos pequeños pétalos que recién están saliendo son más oscuras que este pétalo que ya salió. Fíjense, es más oscuro. Y del mismo modo aquí. El otro material que vamos a utilizar es la tijera, el crochet de 2 milímetros y el palito para el tallo es este palito para brochetas que lo pueden encontrar en los supermercados. Miren, tiene 30 centímetros de largo. Vamos a cortar un poco esta punta. Y también vamos a utilizar silicona líquida para pegar cada una de las partes. Ahora sí, continuamos con el paso a paso. Primero vamos a tejer los pétalos, estos de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es un círculo mágico, dejando de este lado una hebra larga. Hacemos una cadena y listo. Este círculo nos debe quedar un poco más grande, por lo que voy a jalar este hilo para que los pétalos no nos queden súper juntos y cargados. Ahora voy a tejer un punto bajo. Inserto el crochet en el círculo, jalo el hilo, tengo ahí 2 aritos, tomo una lazada y paso por esos 2. Listo. A continuación voy a tejer 12 cadenas. Y también otro tip es que debemos tejer ajustado para que los pétalos nos queden firmes. Entonces voy a tejer las 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de esa manera hasta tener en total 12 cadenas. Como pueden ver, ya tejí las 12 cadenas. Ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos. Voy a dirigirme a la penúltima cadena. Esta es la última y me dirijo a la penúltima. Voy a tejer 11 puntos bajos. 1, un punto en cada cadena. 2, 3. Como pueden ver, estoy tejiendo, bueno, ni tan ajustado ni tan suelto. Fíjense,
Yo generalmente tejo muy suelto, pero esta vez para darle firmeza a los pétalos estoy ajustando más. Y sigo tejiendo de esa manera, un punto en cada punto hasta tener en total 11 puntos bajos. Lo que estamos haciendo es parecido a la flor margarita. Si aún no lo has tejido, te voy a dejar aquí en la parte superior el link. Y por fin, este es el punto número 11. Ahí está. A continuación voy a tejer un punto bajo en este círculo. Fíjense, este punto bajo sí lo tejo un poco suelto, vean. Y listo, este paso es lo que vamos a repetir hasta el final. En total debemos tener 10 pétalos. Ya tejimos el primero, ahora vamos por el segundo. Nuevamente entonces, una vez que haya tejido el punto bajo, vamos a tejer las 12 cadenas. 1, 2, 4, 5, 6, 7, de esa manera hasta tener en total 12. Y listo, ya tengo las 12 cadenas, ahora vamos a tejer los puntos bajos. Dejamos esta última cadena y nos vamos a la penúltima. Y vamos a tejer en cada cadena un punto bajo. Diez y 11. Y ahora nuevamente lo mismo que hicimos, vamos a tejer un punto bajo en este círculo. Y recuerden que ese punto sí lo tejemos suelto. Miren, jalamos y pasamos la lazada. Y listo. Ahora nuevamente repetimos el procedimiento. En total debemos tener 10 de estos pétalos. El pétalo que estoy realizando es el número 10. Ya tejí los 11 puntos bajos, pero el círculo que tengo aquí no lo voy a cerrar. Entonces voy a dirigirme a este punto bajo que realicé al inicio. Entonces aquí voy a realizar un punto deslizado. Y listo. Ahora vamos a empezar a tejer alrededor de cada pétalo.
Este es el primer punto bajo. Voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, en cada uno de los bucles. 6 y 7. Ya tejí los 7 puntos bajos. A continuación vamos a tejer 3 medios puntos altos. Tomamos lazada, insertamos el crochet en la siguiente cadena, jalamos el hilo. Como pueden ver, ahí tenemos 3 aritos. Tomo lazada y paso por los 3. Ya hice un medio punto alto. Voy a realizar 2 más. Dos y 3. Ahora, como pueden ver, aquí todavía me queda un bucle, pero ahí no vamos a tejer. Voy a tejer 3 medios puntos altos en este primer punto. Fíjense, de este lado ya inicia este punto. Ahí vamos a tejer. Dejamos este bucle y nos vamos al primer punto. Al primer punto del otro lado. Entonces ahí mismo vamos a tejer 3 puntos medios altos. Vamos por el primero. 1, 2 y uno más. 3. Ahora vamos a tejer como en espejo. Vamos a tejer 3 medios puntos altos de este lado. 1, un punto en cada punto. Vamos al siguiente punto. 2 y el último nos vamos al siguiente punto y 3. A continuación voy a tejer 7 puntos bajos, así como empezamos. Uno, 2, 3, 4
5, 6 y el último 7. Y listo. Todo esto es lo que tenemos que repetir. Ahora nos dirigimos al siguiente pétalo. Y fíjense que antes de estos bucles tenemos este punto bajo que realizamos. Nos dirigimos a ese punto donde vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí vamos a empezar lo mismo que hicimos. Entonces voy a dirigirme al primer bucle, es decir, esta hebra. Ahí realizo el primer punto bajo. 1, son 7 en total. Vamos por el segundo. 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7. Después de los 7 puntos bajos tejemos 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Ahora, como pueden ver, aquí todavía tenemos una hebra donde no vamos a tejer. Nos dirigimos al primer punto del otro extremo del pétalo. Inserto el crochet. Después de tejer los 3 medios puntos altos, voy a dirigirme al primer punto del otro extremo del pétalo. Aquí es donde voy a tejer 3 medios puntos altos en un mismo lugar. 1, 2 y 3. Nos cuesta un poco porque hemos tejido ajustado. Y 3. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos altos, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. A continuación voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2,
3, de esa manera hasta tener en total 7. Y después de los 7 vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos al inicio. Aquí tenemos el punto bajo, insertamos el crochet y realizamos un punto deslizado. Y luego vamos a seguir tejiendo los 7 puntos bajos y de esa manera vamos a repetir este procedimiento en cada uno de los pétalos. Como pueden ver, ya estamos en la última parte, solo nos falta tejer este pétalo. Aquí ya tejí los 7 puntos bajos, ahora me dirijo al siguiente punto donde realizo el punto deslizado. Y vamos a repetir el procedimiento, vamos a tejer 7 puntos bajos, 1, 6 y luego el séptimo punto bajo. Listo. A continuación vamos a tejer 3 medios puntos altos, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Ahora en este punto, que es el primer punto del otro lado del pétalo, en ese mismo lugar vamos a tejer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. En ese mismo lugar. Ahora vamos a tejer lo mismo de este otro lado. Tejemos 3 medios puntos altos, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. A continuación tejemos los 7 puntos bajos. 1, 6 y el último. 7 puntos bajos. Ahora nos dirigimos a este siguiente punto donde vamos a realizar el punto deslizado. Finalmente hacemos una cadena para asegurar. Y listo. Miren, tenemos 10 pétalos. Ahora lo que vamos a hacer es esconder estas hebras. Las voy a llevar a la parte posterior. Aquí lo que vamos a hacer es cortar. Y voy a ponerle silicona para pegar esas hebras. Ya está.
Vamos a dejar que seque. Como pueden ver, vamos a tejer en total 2 de estas flores. Una vez que hayamos tejido, vamos a acomodar los pétalos de esta manera. Las vamos a doblar hacia abajo. Extendemos y doblamos. De esa manera van a tener mayor rigidez. Ahora vamos a tejer la parte central. Vamos a iniciar con este hilo de color verde. Hacemos un círculo mágico. Listo. Ahora en este círculo vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a jalar esta hebra para cerrar completamente este círculo. Listo. En esta segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Nos vamos a dirigir al primer punto, donde vamos a tejer 2 puntos bajos. 1. Como vamos a tejer en espiral, voy a poner aquí un marcador. Entonces, en ese mismo lugar tejemos otro punto bajo. Ya hice el primer aumento. Vamos al segundo punto, donde también vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y en ese mismo lugar otro punto. De esa manera hasta el final de la vuelta. Y listo, hemos llegado a la parte final de la vuelta donde nos quedan 10 puntos bajos. Ahora vamos por la tercera y última vuelta. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento, pero solamente vamos a tomar la hebra posterior. Fíjense, tenemos aquí 2 hebras, hebra delantera y posterior. Entonces vamos a insertar el crochet en la hebra posterior. El primer punto bajo. Y ponemos el marcador. Ahora nos vamos al siguiente punto, tomando solo la hebra posterior, en el cual voy a hacer un aumento, es decir, voy a tejer 2 puntos bajos en ese mismo lugar. Y esta secuencia es lo que vamos a repetir hasta el final, un punto bajo y un aumento, y tomando solo la hebra posterior. Un punto bajo y luego un aumento. De esa manera hasta el final de la vuelta. Y bueno, ya terminé la vuelta, ahora retiro el marcador y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado.
Me dirijo al siguiente punto solo tomando la hebra posterior, en el cual realizo un punto deslizado. Finalmente hago una cadena para asegurar. Y cortamos. Con un hilo más oscuro que el pétalo vamos a tejer estos pétalos que recién van a salir. Entonces, primero lo que vamos a hacer es un nudo deslizado. Hay distintas maneras de hacer un nudo. Fíjense, y ajustamos. Entonces voy a dirigirme a estas hebras delanteras que dejamos. Fíjense, aquí está la primera. Inserto el crochet y voy a jalar este nudo. De esa manera. Ahora voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Después de tejer 2 cadenas, voy a dirigirme a la primera, donde voy a tejer un punto deslizado. Fíjense, vamos a pasar este hilo. Y listo. Ahora, en la siguiente hebra vamos a tejer un punto bajo. Un punto bajo, luego tejo una cadena. Ahora voy a dirigirme a estas 2 hebras delanteras del punto, donde voy a tejer el punto deslizado. Listo. Este procedimiento lo vamos a repetir hasta el final. Nuevamente me voy a la siguiente hebra, donde tejo un punto bajo. A continuación, una cadena. Y tejo el punto deslizado, fíjense, en estas hebras que se forman en el punto bajo. Jalo el hilo y hago el punto deslizado. De esa manera hasta el final. Aquí nos queda todavía una última hebra. Tejemos ahí. Y voy a dirigirme a esta primera hebra.
y ahí voy a realizar un punto deslizado. Ahora voy a pasar a las hebras que están en el último punto. Me dirijo a esta hebra delantera, tejo ahí el punto bajo, luego una cadena y seguimos el mismo procedimiento, un punto deslizado, y continuamos en la siguiente hebra. Continuamos de esa manera hasta el final de la vuelta. Ya estoy en la última parte. Fíjense que aquí tengo este punto donde también voy a tejer, a pesar de que no es una hebra posterior, para que no me quede un espacio. Tejemos entonces una cadena y luego el punto deslizado. Y listo. Ahora voy a dirigirme a esa hebra donde tejimos. Ahí está. Y voy a hacer un punto deslizado. Y luego una cadena para asegurar. Y finalmente cortamos el hilo. Y listo. Ahora vamos a esconder las hebras. Todas las hebras las vamos a pasar a la parte posterior. Primero este amarillo. En esta parte posterior vamos a poner un poco de silicona y vamos a pegar las hebras. Para que no nos incomoden y además esta parte no va a ser visible. Y ya está. Ahora con el hilo de color verde vamos a tejer la parte posterior de la flor. Primero vamos a hacer un círculo mágico. Listo. En él vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
8 y 9. Jalamos esta hebra pero no ajustamos tanto, ya que por ese orificio vamos a insertar el tallo. Ahora me dirijo al primer punto, donde voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. A continuación voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esta tercera cadena la voy a marcar, ya que estas 3 cadenas están representando a un punto alto de este primer punto. Entonces vamos a dejar este punto y nos vamos al siguiente. Y vamos a tejer en total 8 puntos altos. Tres, 4, 6, 7 y 8. Voy a dirigirme a la hebra donde ubiqué el marcador y cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Listo. Voy a retirar este marcador. Voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Luego voy a dirigirme a la penúltima cadena, donde voy a tejer un punto deslizado. Y en la siguiente voy a tejer un punto bajo. Ahora voy a dejar este segundo punto y me dirijo al tercero. Voy a hacer un punto deslizado. Nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la penúltima cadena tejemos un punto deslizado y en la siguiente un punto bajo. Fíjense, dejo esta cadena y me voy al siguiente. Donde realizo el punto deslizado. Nuevamente entonces 3 cadenas. Punto deslizado y punto bajo. Hemos tejido en este punto. Dejamos este punto y vamos al siguiente. Nuevamente entonces 3 cadenas. Punto deslizado y luego un punto bajo.
Luego dejamos este punto y vamos al siguiente. Fíjense, hemos tejido aquí, dejamos el siguiente punto y vamos a tejer el punto deslizado aquí. Y vamos con el último. 1, 2 y 3. El punto deslizado. Ahora el punto bajo. Y miren, estamos aquí, dejamos este punto y nos vamos donde iniciamos. Y ahí vamos a hacer el punto deslizado. Y finalmente una cadena para asegurar. Ahora sí cortamos el hilo. Y escondemos las hebras. Con el hilo de color verde vamos a forrar este palito. Primero vamos a cortar un poco esta punta. Como pueden ver, vamos a poner silicona en la parte inicial. Y vamos a ir enrollando. Solo ponemos silicona en la parte inicial y final. Ahora vamos a enrollar de esa manera hasta el final. Háganlo de esta manera. Con la mano izquierda sujetamos con el índice y el pulgar. Y con la mano derecha giramos el palito. Mis manos están moradas porque aquí en Lima ya está haciendo frío. Y de esa manera hasta el final. Y ahora en la parte final también ponemos silicona para asegurar el hilo. Y vamos a cortar. Vamos a poner más silicona para asegurar esa parte.
Y como pueden ver, le puse más silicona para asegurar esta parte. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es unir ambas partes. Esta es la cara del tejido. En esta parte del revés vamos a poner silicona. Como pueden ver, puse silicona alrededor. Ahora esta flor la voy a poner sobre la otra parte. Y voy acomodando de tal manera que me quede intercalado este pétalo en el espacio de los otros dos pétalos que están debajo. Y de esa manera. Ya pegué ambas partes y también acomodé los pétalos. Ahora en esta parte, en la parte posterior, vamos a poner silicona y la vamos a pegar. Vamos a dejar que seque por unos minutos. Mientras esperamos que seque, vamos a insertar el tallo. Giramos de esta manera. Y vamos a calcular. Vamos a insertar un poco más. Ya logré insertar el tallo, ahora lo que voy a hacer es poner silicona en esta parte para finalmente pegarla. Ya puse silicona líquida en el tallo y también en cada uno de estos piquitos. En cada uno. Ahora lo que voy a hacer es poner justo en el centro. Y voy a empezar a pegar estos picos. Fíjense que no esté doblada esta parte. Y ya está. Vamos a esperar que seque y ya estaría lista nuestra flor. La vamos a dejar en esa posición. Y eso ha sido todo. Las puedes tejer en los colores que desees. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olvides dejarme tu like, tu comentario y de compartir el video. También te invito a seguirme en Instagram para que veas más ideas de cómo armar un ramo. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.